Muy buena noche para los estudiantes del Centro Colombiano de Estudios Profesionales en la asignatura de Programación 4, hoy con la clase número 14, ya la antepenúltima clase para terminar el semestre. Entonces, ya dándole casi finalización a este semestre que creo que si no estoy mal, más o menos en la séptima semana fue que comenzamos esta parte de la presencialidad asistida con tecnología, o sea que un poquito más del 50% nos tocó llevarla de esta manera y no se sabe qué vaya a decir el gobierno para el próximo semestre, pero pareciera ser que también al menos se comenzaría el siguiente semestre también con esta modalidad. Bueno, entonces cuéntenme cómo van con su trabajo final. ¿Aprovecharon el tiempito que les sobró el sábado? Ahí vamos. Bueno, esta última semana son las semanas de más intensidad en la ejecución de ese proyecto. Bueno, chicos, entonces para hoy que tenemos programado, la generación de informes. ¿Okay? Con esto básicamente cumplirían con un requerimiento que les piden en ese proyecto, que puedan generar informes. Entonces, pues un informe, pues básicamente es una colección de información en la cual se condensa cierta información que se requiere para una toma de decisiones generalmente. Pues por lo tanto, todo sistema debe tener la capacidad de generar informes. Como se está construyendo el sistema, principalmente la consulta de esa información pues debería estar en el browser. Es decir, que yo debería tener como una especie de interfaz donde yo pudiese tener la información de mi sistema. Y debería de ofrecer también el sistema la posibilidad de que se pueda descargar ese archivo. Generalmente los archivos se podrían descargar en formato PDF, en formato de archivo de texto o un archivo de texto separado por comas o por tabuladores o por algún identificador. Y también se podría descargar información en un formato de archivo XLS. Digamos que esas serían como las alternativas que nosotros podríamos ofrecer en el diseño del sistema para extraer información de nuestra base de datos ya condensada o ya procesada. Entonces, pero inicialmente digamos que todo debería estar allí establecido en el navegador. Creo que hay alguien al otro lado que está digitando y tiene el micrófono abierto. Entonces, por favor, nos colabora ahí con el micrófono. Entonces, para generar informes en PDF, en PHP, pues básicamente existen librerías. Entonces, hay diferentes librerías en las cuales uno se basa pues para poder comenzar a construir sus informes. Entonces, por ejemplo, hay una llamada ZenPDF, PDFlib, MPDF, TCPDF, FPDI, FPDF. Algunas de estas son pagas, otras de estas son algunas características libres y otras características pagas y sucesivo. Entonces, para esta parte académica, para que veamos cómo se generan esos PDFs, vamos a tomar la librería FPDF, que es de Free PDF. Es una clase que construyó una persona y la puso a disposición de toda la comunidad de desarrolladores para que puedan utilizarla y generar sus archivos, sus informes en PDF para sus sistemas. Entonces es una librería gratuita, bien documentada y muy fácil de utilizar, porque ahorita que la veamos vamos a ver que el original de esa librería pues es un archivo que tiene una clase, es un archivo que tiene internamente una clase en PHP que se permite hacer algunas operaciones y que al final vamos a obtener pues un archivo PDF como tal. Entonces ya eso nos abre la posibilidad que en nuestro sistema podamos nosotros generar los informes que queramos, ya sea de una determinada manera, condensado, detallado, como lo requieran pues en un determinado proceso.
Entonces, esta librería de FPDF pues está escrita en PHP. O sea, que ahorita que vamos el archivo que descarguemos, entonces vamos a ver que en últimas es lo que tiene es un archivo, es una clase. Entonces está construido en PHP, por lo tanto para nosotros va a ser muy transparente, porque en últimas lo que vamos a ver, que vamos a hacer es que instanciamos un objeto de esa clase y luego lo que hacemos es utilizar los métodos que la Oliver Play, creo que ahorita no recuerdo si me estoy confundiendo, pero creo que se llama Oliver Play, el que creó esta librería, y él pues construyó unos determinados métodos, que con esos métodos es que nosotros vamos construyendo el informe, pero de alguna manera es muy sencilla. Entonces de una forma muy sencilla podemos comenzar a generar archivos en formato PDF desde nuestro sistema. La URL de esta librería es fpdf.org. Entonces allá en los materiales de clase, si vamos acá, bueno, no tengo abierto, voy a abrirlo. No, este es Univac, pero es CCP. Entonces, si vamos a nuestro material de clase, en la versión anterior del Moodle, que es donde tenemos todo nuestro material. Allá van a encontrar varios recursos, ya los vamos a ver. Listo, ahí está. Y aquí vamos a encontrar el archivo que estoy utilizando, y este es el sitio oficial de FPDF. Si lo abrimos, ahí nos carga la página. Entonces otra ventaja es que también la documentación también está en español. Entonces algunos pues le dan relevancia al idioma, entonces ahí la tienen en español. Y lógicamente cuando ustedes tengan una página, pues simplemente le dan clic aquí, le dicen traducir a español y él se las traduce de todas maneras. Entonces aquí está la librería FPDF, que es un generador de archivos PDF. Está escrita en PHP, y permite generar archivos PDF directamente desde PHP. Entonces hace relevancia en que no hay que usar la librería PDFlib, que es una librería que permite pues crear archivos PDF también. Entonces en este caso el FPDF está escrita en PHP directamente. Aquí explica pues que la F de FPDF es porque es gratis y libre. Entonces es de código abierto, porque ahorita vemos que nosotros podemos ver el código, y si alguien quisiera meterle mano, pues le mete mano a esa librería y podría ampliarle características o lo que quiera. Entonces es gratis y libre. Y aquí él dice, en este caso el autor dice que puede usarla para propósitos tanto académicos como comerciales. Por acá hace énfasis nuevamente que no necesita de la extensión zlib para generar PDFs, y funciona con PHP mayor a la versión 5.1. Y digamos que esto es lo que encontramos aquí. Aquí están los idiomas en los cuales está la documentación, en español, en inglés, en español, en francés y en italiano. Listo. La librería se descarga por aquí, donde dice descargar. Allí digamos que está esta versión, que es del 7 de diciembre del 2019, le hicieron una actualización. Entonces, incluso el semestre pasado, incluso cuando di el semestre pasado este tema,
les decía, bueno, ahí ya lleva aproximadamente unos 4 años que no se le ha hecho actualizaciones, pero la librería es muy estable. Pero veo que aquí, al finalizar el año pasado, hicieron una actualización a la versión 8.1. No sé qué tanto le hayan actualizado, tocaría ir a leer, pero digamos que la parte básica la debe seguir sosteniendo. Aquí están las diferentes versiones. Es una librería que lleva desde el 2001 a 2020, pues básicamente va a cumplir 20 años esta librería en el mercado, que puede ser utilizada. Por acá pues habrá información más acerca de lo que hay en las versiones. Imagino que por aquí está la explicación de lo que se aumentó en el Removal Application. Ok, entonces lo que hicieron en la actualización es que se pudiera utilizar con la versión 7.4. Digamos que no fue mucho lo que cambió. Ok, entonces por aquí por descarga, pues lo que uno baja es este archivo, ¿sí? O TJZ, lo descomprime y ahí digamos que hay unos archivos que ahorita vamos a ver cuáles son. Esto también tiene pues unos tutoriales, tiene como 7 tutoriales donde ahí mismo van explicando cómo hacer cosas. Entonces, por ejemplo, el Hola Mundo que vamos a hacer ahora. Entonces, de esta manera, voy a ampliar un poquito esto aquí. Entonces, de esta forma se comienza a construir el PDF. Simplemente le decimos que necesitamos del archivo fpdf.php, que es el archivo que él baja, y luego utiliza unos métodos. Entonces, por ejemplo, aquí está instanciando un objeto de esa clase, de la clase que está aquí en este archivo, y luego le dice agrega una página, add page. O sea que el método para agregar páginas en el informe es el método add page. Luego dice configure la fuente. Entonces setFont es el método que permite configurar la fuente y se le pasan 3 parámetros: el nombre de la letra con que va a configurar, si tiene negrilla o cursiva, y el tamaño. Y vamos a utilizar mucho este método cell. El método cell básicamente es el que permite imprimir en el informe. Él ve como si el informe fuera un conjunto de celdas. O sea, él tiene como esta página y esta página la va dividiendo como en celda y así es como va imprimiendo. Entonces, en este caso, él dice, mire, en la posición 4010 imprima Hola Mundo. Es lo que está haciendo. Y el método output, entonces coge toda la configuración que se haya hecho y genera el archivo. Entonces, digamos que es muy sencillo. Es muy sencillo la utilización de la librería. Por acá nos está diciendo que el método constructor, pues mire que aquí cuando mandamos a ejecutar cuando mandamos a crear este objeto de la clase de FPF, mandó a llamar el método sin parámetros, pero también se puede mandar a llamar con parámetros, diciéndole el tipo, la orientación de la página. Si en ese caso esto es portrait, significa que es vertical. Y si le ponemos una L, landscape, significa que es horizontal. La unidad de medidas que va a utilizar es milímetros y el tamaño de carta. Entonces, la orientación de la página, la unidad de medida que se va a utilizar y el tamaño de la página. Entonces, y ahí comienza, digamos, a dar los tutoriales, haga esto, y al final, pues él lo que dice es que se va a generar un PDF con tal cosa. Por aquí, por manuales, pues está toda la documentación. En manuales está toda la documentación de la librería. Entonces aquí están todos los métodos y qué hace cada método. Entonces vimos el método cell, mire, imprime una celda. El método cell imprime una celda. Vimos el método add page, velo, aquí está. Entonces add page añade una nueva página. Entonces aquí está todo. Page no determina el número de la página. Vimos el setFont, aquí está en el ejemplo de arriba. setFont establece el tamaño de la fuente. Y así sucesivamente. Entonces, mire que tampoco es que sean muchos los métodos que tiene la clase, pero digamos que con esos métodos es suficiente para crear informes. Entonces, cada uno de esos métodos hará algo. Por aquí hay preguntas frecuentes. Esto sí mantienen moviéndose a toda hora, las preguntas frecuentes. Entonces, bueno, perdón, las preguntas frecuentes no, en el foro. Aquí las preguntas frecuentes son ya preguntas que posiblemente él ha ido recopilando y se va dando. Por aquí en scripts son como ejemplos que sube la gente, son ejemplos. Digamos que, aquí está Oliver. Oliver es el que la creó, Oliver Plate. Y por aquí están los foros. Esto sí mantiene al rojo vivo. Mire, ayer
6 de mayo. Entonces este señor dijo aquí, ayuda urgente, ¿cómo puedo hacer para rotar una imagen con código 39? Por aquí problema con Chinese Character, rotar la tabla, los encabezados de la columnas de la tabla. Sucesivo. Entonces esto aquí mantiene muy concurrido este foro. Bueno, entonces uno lo que haría es que descargaría la librería, ¿ok? Descargaría la librería. Antes de irnos para allá, miremos aquí en manual otros métodos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el método alias nvpage. Este alias nvpage es para poder definir un alias para poder imprimir el número de la página y el total de las páginas. Entonces, digamos que este método tengo que activarlo cuando quiero que voy a enumerar las páginas. Este método footer es un método que viene vacío, es un método como abstracto, o sea que no está implementado, y lo que hace es que nos da la libertad para que nosotros lo implementemos. Entonces, en un segundo ejemplo que creo que vamos a ver ahora, lo que hacemos es que hacemos la herencia en una clase que nosotros construimos, extendemos la clase nuestra con base en esta clase que nos da FPDF, y en la clase que nosotros realicemos, ahí es donde implementamos el footer, porque el footer es lo que va a salir al pie de la página del informe. Y es válido que sea así, porque no todos los pies de página son los mismos, ni no todos los encabezados de página son lo mismo. Este es el header. Entonces, cuando queramos poner un encabezado de página en todas las páginas, pues tenemos que sobreescribir ese método. Entonces, nosotros escribiremos lo que queremos que vaya como encabezado. El método image pues permite imprimir una imagen. El método line permite dibujar una línea. El método link permite establecer una referencia de un enlace. El método len salta línea. Ya vimos que el método output genera el informe. Bueno, digamos que ahí están los métodos. Y creo que cada uno de ellos tiene un ejemplo, ¿no? Si yo mire, si no vamos ahí al método como tal, entonces hasta la descripción de lo que hace ese método. Y en este caso está diciendo, mire, aquí usted lo que va a tener es un método header. Y aquí esto es lo que usted va a hacer. Entonces configura la fuente, dice que va a tener una celda de 80, dice que va a tener esto y por último un salto de línea. Esto sería lo del header. Ok. Set X y set Y para configurar la posición del texto, o sea que viene siendo como una especie de márgenes. El set fill color que permite definir el color de relleno. Set fill color. El set font size pues determina el tamaño de la letra, el set font determina el tipo de letra. Sucesivo. Entonces hay unos métodos get allí que nos permiten hacer configuraciones. Ok, entonces pues lo que vamos a hacer es un ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejemplo y para ello se van al campus y descarguen este ejemplo que está aquí, ejemplo clase informe. Clase informe. Bueno, antes que se me olvide, por allá en Udemy hay ese curso que es para generar informes también en PDF, pero con una librería que llama HTML to PDF. Entonces se los puse allí porque es gratuito, o sea, el curso es gratuito, está en Udemy, pero es gratuito. Entonces el que lo quiera ver después, pues lo mira. Y en este caso, lo que hace la librería es que toma lo que tengo en código HTML y luego él con base en eso genera un archivo PDF. Que no me levantó la... creo que lo abrió, fue acá. Entonces allí está. Entonces se pueden inscribir, es gratuito, es gratis. Se inscriben, son como 8 o 5 clases donde esta persona enseña a crear archivos PDF mediante la librería HTML2 PDF. Entonces digamos que aquí hay otra librería, entonces quedan con la explicación de la librería que yo les voy a dar, más queda con la explicación de la librería de este señor que creo que es Robles, Víctor Robles, y él regaló ese curso en Udemy.
¿Listo? Entonces vayan a su campus, por favor. Y en los materiales de clase de la última semana de este curso acá, que está subido. Está lento para cargar esto. Bueno, esperemos que termine de cargar. Ahí como que terminó de cargar. Listo, ahí está. Entonces, descarguemos este archivo que llama ejemplo de clase informe. Ah, bueno, antes de eso también mire que aquí hay un libro de otra persona que básicamente tiene un libro que comparte como para algunos Hola Michael, buenas noches, bienvenido. Entonces allí hay como unos ejemplos. O sea, que él planteó eso como, si tengo este problema, ¿qué debo hacer? Si quiero hacer esto, ¿qué debo hacer? Entonces, digamos que yo pienso que mi proveedor hoy otra vez está corto en lo que me debe entregar. Bueno, entonces descarguen su ejemplo y ya vamos a trabajar con él. Bueno, ahí está terminando de cargar ese PDF, que es de todas maneras bastante grande. Entonces aquí es como, mire, aquí él dice, bueno, está en inglés, ¿no? La forma más fácil de construir una tabla es a través de una celda. Listo, entonces ahí da la explicación. Entonces dice cómo queda eso. Y así va sugiriendo cosas. Listo, entonces yo voy también a bajar el ejemplo. Ok, este es otra query. Aquí están informes. Entonces bajemos este que llama ejemplo de clase de informes. Yo creo que mi servicio está Grovis. Ups. Los tiempos de respuesta están bien, pero esto acá está split. Ok, le puse el punto. A ver. Ya terminó de cargar esto acá. Ejemplo de clase. Listo, y descarguémoslo en... Pues yo lo voy a descargar acá en mi SAM. Ustedes también deberían descargarlo en su SAM. CCP, IP. Y voy a grabarlo aquí. Y le voy a decir que me lo descargue en una carpeta de FPF.
Listo, y ahí creo la carpetica. Bueno, en este ejemplo pues vienen todos esos archivos. Digamos que ahí está el tutorial, ahí está. Si realmente uno necesitaría pues el tutorial, lo podría quitar de ahí el proyecto. Entonces, por aquí ver aquí está el archivo FPDF en PHP y hay un FPDF en CSS. Eso es lo que debería de tener, más las fuentes pues que si se quieren utilizar. Entonces abramos este archivo Hola Mundo para que veamos el ejemplo. Ya bueno que lo abra con, bueno, pero no va a abrir solamente el archivo, sino que va a abrir toda la carpeta. Listo, y ahí está la carpeta. Entonces le estaba diciendo que miráramos este archivo fpdf.php. Entonces ahí está Oliver Platey. Entonces se observan, lo que declaró aquí fue una clase fpdf. Allí hay una clase. Y esa clase pues tiene algunos atributos. Todo esto son atributos. No deberíamos de venir a modificar nada si no es nuestra necesidad. Ahí están declaradas todas las variables que se van a utilizar. Aquí está el método constructor. Entonces, si no le pasó nada, por defecto él toma que es en vertical, en milímetros, y es tamaño A4, que es un poquito más grande que la carta. Es como 3 centímetros más grande en lo alto, no en lo ancho, porque en lo ancho sí sigue siendo igual. Entonces por aquí está el método constructor y por aquí viene unas declaraciones. Y si ven, aquí está todo el código, lo que él utilizó, mire, está todo el código. Entonces si busco un método aquí llamado footer, ahí está. Entonces mire que ahí están los dos métodos, dice footer y header. Y él allí mismo en el código dice para ser implementado en la clase que usted hereda. O sea que de alguna manera se espera que uno cree una clase y que esa clase que uno está creando se herede de esta. Entonces allí va a tener todo. Y en esa clase es donde nosotros deberíamos de venir a hacer la implementación del footer y del header. Entonces el footer es la información que va a salir en todas las páginas del informe y el header va a ser todo lo que sale al principio de la página. Mire que están vacíos allí. Entonces cuando construyamos nosotros nuestro archivo, pues allí posiblemente podemos ir a hacer cosas para que en nuestro informe aparezca un encabezado o un pie de página. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestro primer Hola Mundo. Aquí está. Entonces por favor abran Hola Mundo. Ese es el Hola Mundo. Entonces, primero importa el archivo donde está pues para la construcción de la informe a través de la librería. Entonces, incluimos el archivo requiere. Y luego construimos un objeto llamado PDF. Mire, aquí estamos construyendo un objeto que es de la clase FPDF. Si vemos acá otra vez, mire que esta es una clase. Mírala ahí, esto es una clase. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que estamos creando o estamos instanciando un objeto que se va a llamar pesos PDF de la clase FPDF. Entonces ahí crear el objeto y luego él te dice, ok, para un informe mínimo necesito una página. Entonces ahí le dice, por favor usted objeto PDF adicione una página, add pages. Entonces ahí agregará una página al informe. Luego viene y dice configure la letra Arial negrita 16 y luego imprime, siempre con Cell. Siempre con Cell. Cell tiene otros parámetros. Si miramos acá en la documentación, si quiero imprimir algo es simplemente decirle la coordenada en lo que quiero imprimirle y el texto que quiero imprimir.
Según eso, sí es que tengo buena velocidad. Bueno, entonces, si vamos a Cell, entonces él tiene varios parámetros. Mire, todo eso que ven ahí arriba son los parámetros. Entonces dice, debe dar el alto, debe dar el ancho y el alto. O sea, que los dos primeros valores son ancho y alto. Y la cadena que va a imprimir. La cadena que va a imprimir. Puede determinar si tiene el borde, que si va a ser un enlace, que si va a estar alineado a un determinado lado y que si va a tener relleno. Y acá explica cada parámetro. Entonces, mire, W es el ancho de la celda. Si está en 0, la celda se extiende hasta la margen derecha. Es decir, que si usted dice cell aquí 0, entonces le asume que toda esta área es la que usted está disponiendo para imprimir. Entonces, si el valor que se establece allí es 0. El H es el alto de la celda y por defecto también es 0. TXT es la cadena que se va a imprimir, borde se indica si se va a imprimir. Ahora vemos que los bordes los podemos determinar de dos maneras. Si le doy un 0, significa que no va a tener bordes. Permítame un momentico. Ok, entonces si quieren que salga con borde, le dan un 1. Acá en el parámetro. Entonces aquí en el parámetro del border, aquí después de que haya dicho el ancho, el alto y lo que va a imprimir, entonces aquí puede usted determinar separado por coma, cada parámetro separado por coma, entonces dice que sí va a tener un borde. Entonces si le pasa 0, que es el valor por defecto, le va a decir que no tiene bordes. O sea que usted va a imprimir eso allí, pero no, eso no tiene bordes. Y si le dice 1, le pinta los 4 bordes a esa celda, porque recuerden que todo lo que le imprime es como si fuera una celda. Otra manera de pasarle, de establecerle los bordes, es no decir 0 y 1, sino decir la letra del borde que quiero que aparezca. Cuando usted le dice 1, le pone el borde a todo. Pero si usted nomás quiere izquierda y derecha, pues debería utilizar L y R. La letra L y R para que diga solamente quiero el borde de la izquierda y quiero el borde de la derecha. Si no establece nada, pues por defecto es 0. Entonces indica la posición actual que debe ir o invocar algo. Este LN, align, permite crear o alinear el texto posible. L para la izquierda, C para centro y R para la derecha. Entonces establecemos esas líneas. Fill indica, fill lo que tiene es un valor de verdadero o falso y lo que indica es que si a esa celda le va a salir un color de fondo. Un color de fondo. Entonces, esto es lo que significa eso allí. Y link, pues permite establecer un enlace. Y digamos que ahí hay un ejemplo. Listo. Entonces, este es nuestro ejemplo, este es nuestro hola mundo, mire. Como mínimo, eso es lo que requerimos para crear un informe PDF. Es lo único que requerimos. Y con eso podríamos hacer, o sea, agregar páginas, configurar la fuente, establecer una celda y mandar a imprimir. Y ya, eso es lo único que hay que hacer. Entonces, voy a levantar acá mi SAM para hacer la demostración de esto. Ustedes también lo pueden hacer allá en su computador. Voy a activar Apache. Bueno, voy a dejar de una vez lista MySQL. Listo, ahí está corriendo Apache. Entonces voy a mandar a ejecutar este hola mundo que está en CC PIT PDF. Voy a decirle aquí localhost /cc /pip / ¿qué más dijo? PDF y ahí hay varios localhost. Así vamos a decirle ccep /pip / ahí está. Entonces aquí está PDF y queremos ejecutar hola mundo.
Listo, y ahí se nos generó el Hola Mundo. Entonces, con base en este programa se generó ese archivo PDF. Entonces yo les digo aquí Hola Mundo y le digo S6 AI. No, esto es usted en AN. Listo. Vamos a refrescar. Ahí está. Entonces, mire que en este caso, él está imprimiendo dos valores, Hola Mundo y SN. Entonces, si aquí yo quiero que haga un saltico de línea PDF, LN, y eso. Bueno, estamos programando en PHP para un informe. Ya vemos. Y ahí está. Hola Mundo y S6AE. Es muy sencillo con esa librería. Es un archivo PDF. Ahí lo que me está diciendo es que esto no conoce ni símbolos especiales. Entonces podemos decirle aquí que vamos a hacer un HTML5. Listo. Y esto lo podemos poner aquí en el body. Y ahí está ya el charset UTF-8, que es el español. Dice que hay un error, a ver qué hice mal. Cuando él no puede generar archivo, pues no genera el PDF. PDF. Ok. Lo que pasa es que lo primero que va a haber es pongámosle aquí 5. Ahí está. Lo primero que debe tener es el informe de él. Entonces 25. Ahora en un ejemplo ahí vamos a encontrar cómo podemos formatear el texto para que tenga algo ahí. Entonces ahí está el informe. Entonces si observan, este es el visor de PDF. ¿Sí? Este es el visor de PDF. Si yo le digo aquí que lo descargue, pues mire que él va a descargar un archivo de Adobe Acrobat. Si yo le digo aquí, esto es Hola Mundo, y lo grabo en el escritorio, y voy al escritorio, ahí está, mire, Hola Mundo, ya tiene el archivo del icono de él, y si yo le digo que lo abro en Acrobat Reader, y ahí lo abrió. Listo, entonces estamos comprobando. Bien, Eduardo, ¿acabas de llegar o qué? Ok, entonces eso es lo que necesitamos para hacer nuestros archivos. Para hacer nuestros archivos del informes en PDF. Este es un ejemplo básico. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Ok, Eduardo. ¿Sigo acá en dónde? Bueno, entonces, permítame aquí que quiero descubrir qué es lo que él está determinando.
quiero descubrir qué es lo que le está determinando que no está bien. Son así es, en los headers. O sea, no, si ya se ha mandado, headers, él en ese caso va a sacar ese error. No puede tener como unos headers anterior. Entonces, algo así. Ay, sí. Aquí cuando los encabezados, él está posicionando cosas en los headers de que envían los datos, entonces por eso esto debe ir como acá primero. Ok. Bueno, entonces este fue el primer ejemplo del Hola Mundo. Este es el primer ejemplo del Hola Mundo. Entonces vamos a ver 3 ejemplos más. Y ahí en cada uno de los ejemplos vamos viendo algo adicional. Entonces, por favor, ábranse el archivo que se llama tabla. Bueno, primero hablamos de este que llama ejemplo 2. Veamos ese que llama ejemplo 2. Miren que en este de aquí, en el Hola Mundo, pues simplemente abrimos el archivo que tiene la librería, creamos un objeto y ya comenzamos a utilizarlo. Y por último utilizamos el método output. Y ya con eso él genera el informe. Listo, él ya genera el informe. Vamos a ver que en el ejemplo 2 lo que hacemos es que creamos nuestra propia clase. Mira, aquí esta clase se llama clase PDF, es una clase nuestra que vamos a construir, pero hereda de la clase FPDF. O sea que al decirle que hereda de la clase FPDF, hereda todo lo que ya tiene. Ya saben el concepto de herencia. ¿Listo? Entonces se genera todo eso. Entonces aquí vamos a trabajar lo de los encabezados y pie de páginas. Entonces, miren que aquí, después de nuestra clase, lo que decimos que definimos un método llamado header, que es el método que vamos a sobreescribir de la clase original FPDF que vimos que estaba abstracto. ¿Listo? Y aquí en el header, entonces lo que está diciendo, mire, ponga una imagen. Entonces, aquí en esta clase ponga una imagen. Entonces, para poner una imagen con image, el nombre del archivo, en las coordenadas y en donde quiero que comience a aparecer. Set font, que ya dijimos que modifica el tipo de letra, si va a tener negrilla, cursiva o tachado, y el tamaño. Y luego por aquí, pues se construyó una celda. Mire que en este caso esa celda tiene más parámetros, ya lo habíamos visto en la documentación. Entonces aquí está diciendo que en el encabezado, o sea, en todas las páginas al principio, aparezca un encabezado que diga Centro Colombiano de Estudios Profesionales. Entonces está, ¿dónde quiero que salga el texto? Que esto fue lo que vimos aquí en la documentación. Aquí está. Ancho, alto, el texto, si tiene o no tiene borde. Si tiene o no tiene enlace. ¿Qué alineación? Si es subrayado. Esto es lo que está allí. Entonces aquí en esta celda que estamos diciendo, ponga este texto Centro Colombiano de Estudios Profesionales en esta coordenada. En la columna 0, cel 0. Y ya dijimos que cuando se pone 0 allí significa que este es el ancho de todo el informe, de toda la página.
Aquí lo que está diciendo, esto va a tener un alto de 10 y todo el ancho de la página. Pone el texto y luego viene y dice, sin bordes. Mira que el siguiente parámetro después del texto es border. Y acá dijimos, borde puede ser 0, sin borde 1, todos los bordes. Y si quiero algunos de ellos, pues simplemente doy la letra. 1 o 2 letras de la que quiera. Entonces aquí lo que dijimos es, imprima esto en el encabezado, no va a tener borde. En este caso, este otro 0 es del parámetro LN, que significa que si va a tener una posición en la siguiente celda. De 0 dice que imprima a la derecha, 1 dice que imprima al principio de la línea y 2 que imprima debajo. Eso es la secuencia de lo que, como yo quiero que imprima los datos en las cosas. Generalmente, en el informe, generalmente se utiliza el 0 o se utiliza el 1, uno de esos. Al menos que tenga algo muy especial, pues que necesite imprimir debajo de la celda que está imprimiendo en ese momento. Entonces, en este ejemplo, eso es lo que estamos viendo aquí. Y este C es la alineación. Si vemos acá, el siguiente parámetro es la alineación. Y la alineación lo que nos permite es si alineamos a la izquierda, al centro o a la derecha. LCR. Izquierda, centro o derecha. ¿Listo? O sea que aquí está diciendo, y deje esto centrado en la celda, es lo que está diciendo allí. O sea que vamos a imprimir Centro Colombiano de Estudios Profesionales en la coordenada 010, no va a tener bordes y va a estar centrado. Y luego se hace un salto de línea de 20 píxeles. El método Führer es el que va a salir al final de todas las páginas, todas. Aquí está diciendo que configura la distancia en el eje, la margen superior, la margen inferior, esta sería la margen inferior, configura el tipo de letra y esto es lo que va a imprimir. Miren, lo que va a imprimir es la palabra page, con lo que devuelva page no, que es lo que hace es que devuelve la página actual, y a veces nos gusta decir página 1 de 20, página 4 de 20 o página 5 de 200 o algo así. Entonces, si quiero hacer eso, lo que hacemos es que ponemos el pseudocódigo aquí de esa función para que en el momento de generarlo, él vaya poniendo el total de la página. Pero ese va con este método. O sea, si yo pongo esto aquí, tengo que ejecutar este método, alias nvpages. Si tengo allá que vaya a poner el total de las páginas y no tengo activo el alias nvpages, pues eso no le va a funcionar. Entonces, siempre que utilizamos el código de total de la página, siempre tiene que ir con un alias nvpage. ¿Listo? Entonces, esto sería lo encabezado. Entonces, por acá, mire que se está creando un nuevo objeto, pero ya no se crea sobre la clase FPDF. O sea, ya no se crea sobre esta clase, porque esa clase se llama FPDF, sino que nosotros estamos construyendo nuestra propia clase y la estamos extendiendo. Dice, active el alias nvpage, agrega una página, configure el tipo de letra en esto. Y aquí para simular varias líneas, pues hacemos esto. Entonces que imprima 100 líneas, eso va a dar más de una hoja. Por lo tanto, ahí vamos a poder ver el encabezado y el pie de página. Voy a grabar aquí y voy a decirle acá a él que ejecute. Ah, pero este es Hola Mundo, yo necesito es ejemplo 2. Listo, ahí generó el informe. Este es el encabezado de página. Este es el pie de página. En el pie de página sí estamos diciendo que va a tener el borde 1, mire. El borde 1, o sea, toda la celda. Mira, ahí imprimió hasta 100 páginas. Y en todas está el encabezado de página y el pie de página. Entonces, digamos que construir un informe es muy sencillo con esa librería. ¿Listo? Aquí logramos incluir un encabezado de página y un pie de página en el informe. Regálame un OK ahí, que estoy hable y no sé cómo vamos ustedes allá. ¿Está claro hasta ahí la situación? ¿Está claro cómo podemos generar los informes? Es muy sencillo, vamos a la página, descargamos la carpeta y mire que lo único que hacemos es instanciar la clase o crear un nuevo objeto de la clase. Generalmente nos vamos por esta, ¿no? Por la que estamos explicando en este momento, que creamos una propia clase, una clase nuestra y la extendemos desde FPDF para poder nosotros configurar el encabezado y el pie de página. Básicamente así se hace. Y por último se le hace un output. Un output.
Listo. Listo. Entonces aquí, básicamente esto lo repitió 100 veces esto. Por eso generó este archivo de esta manera. Es un PDF. ¿Listo? Y vamos a ver 3 ejemplos más que vienen en un solo archivo. Entonces, ahora es en el archivo que se llama tabla. Tabla.php. Bueno, entonces en este archivo vienen 3 ejemplos. Vamos a habilitar uno y a deshabilitar el otro para que miremos a ver la evolución de lo que él quiere, lo que de acuerdo a lo que utilicemos en los diferentes métodos, pues él va a darle un aspecto distinto. Vemos que aquí que está configurado el header. Ahí está configurado el header. Vemos un método que se llama cargar datos, que recibe una variable que se llama pesos file. Entonces, este ejemplo viene para trabajar con este archivo países. Ahorita vemos lo que él hace, o sea que aquí el ejemplo no viene para conexión de base de datos, porque digamos que eso es lo que ustedes van a hacer. Pero para el ejemplo, he montado unos archivos allí de archivo de texto separado por punto y coma, que básicamente tiene bueno, y se repiten porque no escribí todos los países. Entonces, el nombre del país, la capital, la cantidad de habitantes y la superficie de área que tiene esa población. Entonces, eso es lo que hay allí. Entonces, por eso allá en cargar datos, está simulando pues que se llegan unos datos. Entonces, miren, pesos file, ahí dice que archivo es igual a file, pesos file, y pesos datos es igual a un array. Y luego lo que se hace es recorrer, o sea que el contenido de este archivo file quedó en la variable file, a la variable archivo. Entonces por eso aquí estamos viendo un for each pesos file pesos línea. Y hacemos un explode de todos los datos que están separados por punto y coma, y básicamente ahí ya cargo esos datos al arreglo pesos datos. Ahí los cargó. O sea que los datos quedaron en pesos datos, el que es un arreglo, y por eso aquí está retornando ese arreglo. Ahorita vemos allá abajo el momento que invocamos cargar datos, que básicamente le pasamos el nombre del archivo, que es países.txt. Entonces, si observan aquí, desde la línea 23 hasta la línea 50 está descomentado, pero los otros de ahí para abajo están comentados, que básicamente ahí es donde hay otros ejemplos que vamos mejorando, como el informe, y al final quedamos con un informe como era apariencia. Acá pues simplemente él está diciendo aquí que va a declarar un arreglo donde tiene los títulos, o sea que todos los títulos del informe van a estar aquí en la variable pesos títulos, y aquí donde dice pesos datos es igual a cargar datos países.txt. Entonces lo que hace es que le manda el archivo, él lo abre, lo va concatenando en un arreglo, y luego lo que nos devuelve es ese arreglo acá. Y por último hacemos un output. Y acá abajo están comentadas estas dos líneas que son de los otros dos ejemplos. Entonces veamos aquí el que está diciendo: recibe los títulos y recibe los datos. Configura el tipo de letra 10, configura el color de la letra a blanco, y hace un for each de títulos. Y hace un cell. En este caso, esta celda va a tener 35 de ancho por 7 de alto. Y lo que va a imprimir, pues básicamente es lo que tiene call, que son esos títulos. Y aquí manda a ejecutar cargar datos y tabla básica. Se manda a ejecutar tabla básica. Esta es tabla básica. Era ahí que está diciendo, bueno, esto es un método que va a imprimir una tabla básica. Le mandamos los títulos y le mandamos los datos. Configure, aquí hace el for each, es sencillo. Entonces voy a ejecutar este ejemplo, llama tabla.php. Digámosle aquí tabla.php. PHP me confundí. PHP. Está. Es el informe. Mira que aquí están los datos: Colombia, Bogotá,
500.000, 400.000. Ahí está el informe. Tal cual. Los datos los simulé sacándolos de allá del archivo de texto. ¿Listo? Ok, entonces ese es el tabla. De ese ejemplo, esta es tabla básica. Miren, los datos fueron puestos como en una especie de tabla. Pero en ese caso todos tienen el mismo ancho y todo está allí. ¿Listo? Entonces este es el ejemplo de tabla básica. En ese mismo archivo viene tabla mejorada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comentemos de aquí desde la línea 34 hasta la línea 50. Vamos a comentarla. Y vamos a descomentar de la línea 53 a la línea 74. La 53 y la 74. Entonces, descoméntenla. Listo, entonces allí con solo hacer unos ajustes en los métodos, en algunos métodos, pues vamos a ver que la apariencia del informe cambia. Ya vamos a ver qué tiene aquí. Y ¿Desde dónde era, perdón Giovanni, desde dónde se comentaba la primera parte? Se comenta en la línea 34, es la asterisco, 34, y en la 50. Asterisco enlazada en la 50. Gracias. Listo, con gusto. Y bueno, entonces aquí en tabla mejorada, ¿qué es lo que realmente está haciendo? Entonces ya vimos que este informe, pues es así, homogéneo. Todos los datos tienen el mismo país, todo está alineado a la izquierda, todo está con cuadrícula. ¿Sí? Pues y sirve, pero digamos que le falta tener un mejor aspecto. Entonces aquí en tabla mejorada, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que no todos van a tener el mismo ancho. Entonces acá por eso declaramos este arreglo llamado pesos W, donde vamos a establecer los anchos de la columna. Entonces aquí dice que la primera columna va a tener un ancho de 20 píxeles, la segunda 80, la tercera 60 y la cuarta 25. Entonces son los anchos. Entonces ahora acá, mire que cuando hacemos el recorrido, entonces dice, la celda va a tener este ancho, pesos W, pesos I. O sea que cuando valga 0 será 25, cuando valga 1 será 80, cuando valga 2 será 60. O sea que aquí tenemos en W, tenemos los anchos de nuestras columnas. Bueno, entonces por aquí imprimimos los títulos. Y por aquí imprimimos los datos. Entonces mire que acá cada dato se imprime uno a uno. Y aquí en estos datos, ¿qué encontramos? Pues va a tener el ancho. Mire que aquí dice que el ancho del arreglo W0, o sea, que vendría siendo el 25. Pesos row, bueno, ancho y alto. Y el contenido va a ser lo que tiene pesos row en la posición 0. O sea, que en este caso es código. Porque de acuerdo al archivo, pues este país es el primer valor. Es país. Y si vemos en el enlace de enseguida ya no hay un 0 y un 1 que indica el borde, sino que hay una LR. Entonces ahí que le estamos diciendo, esta celda solamente va a tener borde a la izquierda y a la derecha, es lo que estamos diciendo ahí. El siguiente dato pues está en la posición 1 y en este caso tiene la misma configuración de arriba. Son números, o sea, son estos números de aquí, este número y este número. Aquí que le estamos diciendo, primero formatee eso como si fuera un número y póngale borde a la izquierda y a la derecha. Y esto va a estar alineado a la derecha, o sea que ya el número no va a salir pegado acá a la izquierda, sino que va a salir a la derecha como generalmente se ordenan los números. ¿Listo? Y hacemos un LN y ya. No hay más. Entonces acá abajo, por favor, la línea 118, comentemos la que es la que llamaba a la tabla básica y descomentemos esta línea 120 que va a llamar a tabla mejorada. Entonces para que veamos el cambio voy a abrir otra pestañita aquí, duplicar, y sobre estas que voy a actualizar, actualizo. Listo, este es el informe, este fue el primero y este es el segundo. Ahí lo podemos ver simultáneamente.
Ahí está. Este fue el primer informe y este fue el segundo. Entonces, mire que haciéndole unos cambiecitos, yo puedo lograr que el informe tenga una mayor apariencia. Si observan, este habitante aquí está como muy apretado, mientras que capital tiene. Entonces, voy a quitarle un poquito al ancho de la segunda columna y se lo voy a aumentar acá. Entonces, ¿dónde vengo? Vengo al arreglo W. Aquí está el arreglo W. Entonces, voy a bajarle 15 a este, o sea que quedaría 65, y eso voy a aumentárselo a este 40. Grabo, venimos a nuestro informe. ¿Qué hizo? Ahí está. Le voy a decir que refresque. Ahí está. Entonces mire que ya habitante no se ve tan apeñuscado. ¿Listo? Vamos ahí. Ok, y el tercer informe, pues de estos ejemplos que traemos, entonces comentemos el que dice tabla mejorada. Comentémosla. Tabla mejorada. Y va hasta la línea 74. Es decir, que en la línea 53 ponemos una leja asterisco y en la línea 74 ponemos un asterisco slash. Y vamos a habilitar esta que se llama tabla elegante. Listo, entonces le quito los asteriscos de la línea 77 y voy a la línea 107 y también se los quito. Pues, ¿qué tiene esta tabla mejorada? Pues que va a manejar colores de relleno. Entonces, este set fill color determina el color de relleno. En este caso es rojo. Esto es RGB. Rojo, verde, azul, y la combinación de ellos da un color. Entonces, ahí como estamos diciendo 25500, entonces todo es para el rojo. O sea que el relleno va a estar en rojo. Este set text color define el color de la letra. Y la estamos poniendo también en hexadecimal. En decimal, que en este caso sería 255, que significa que es blanca. O sea que vamos a tener un fondo rojo y letras blancas. Set draw color, que determina el color de la línea, y set line width, que determina el ancho. Entonces aquí punto 2, el ancho del borde va a ser punto 2 y el color va a ser este. Bueno, eso ya lo hemos visto. Configura la fuente, define los anchos. Bueno, digámosle aquí que este no va a ser 80, sino que va a ser 70 y este va a ser 35. Ok, aquí lo mismo para imprimir los títulos. Y acá lo que se maneja es el relleno. Entonces, mira, aquí esto que se le incluyó. Entonces tiene lo mismo, pero estos, mire que al final está diciendo pesos fill y pesos fill. Y pesos fill es una variable booleana, ¿ves? Aquí arranca en falso. O sea que en ese caso este bloque la primera vez no lo hace. Cuando ya venga la verdadera, esto sí lo va a hacer. Cuando venga aquí el valor verdadero, eso lo va a hacer. Listo, entonces vamos acá abajo y comentemos la línea donde dice tabla mejorada. Y mejoremos y descomentemos este. Tabla elegante. Entonces ya vimos que la tabla elegante lo que hicimos fue a manejar algunos. Voy a abrir una pestaña aquí y le voy a decir que me copie esta URL. Y ejecutamos. Bien. Ahí está. Este era el primer informe, este era el segundo informe. Como estamos trabajando rellenos, entonces mira, ahí se ve el relleno rojo con la letra blanca y su adhesivo. Entonces, de esa manera se crean archivos PDF. De esa manera se crean archivos PDF en PHP utilizando esta librería. Entonces, preguntas ahí, chicos, con este tema. Aunque pues ya sé que esto hay que aterrizarlo para poder que ustedes lo puedan aplicar. Listo, entonces digamos que es muy sencillo. Ahí con los ejemplos, mientras tanto, se pueden basar para crear sus informes. Listo, entonces
lo que tendrían que agregarle a este ejemplo es que ya los datos no salgan de un archivo de tipo de texto, sino que salgan de una petición que le hagamos a la base de datos. Entonces, pues ahí ya usted tiene el esquema de base de datos, pues eso es lo que tendría que decirle a él. Vaya a sacar estos datos de esta conexión de esta base de datos. ¿Con el modelo MVC funcionaría de la misma forma, profesor, o tendría que separar también los archivos? No, funciona exactamente igual. Pero lógicamente uno lo que hace es que crea un informe que diga como informe de tal cosa, ya está el archivo y lo que uno manda a ejecutar es el archivo. Sí, o sea, lo que quiero decir es, o sea, ese no lo separaría así como siguiendo el patrón de MVC o únicamente lo mando a imprimir directo. O tendría que pasar así también como por los archivos del MVC. No, o sea, por esto no hay necesidad que lo incluya allí. Simplemente él tiene una URL que lo manda a ejecutar y él internamente pues hace las operaciones. Ahí lo que tienen que hacer es cambiar el método cargar datos, ¿no? El método cargar datos ya no va a abrir un archivo, sino que va a mandar a llamar, en ese caso mandaría a llamar a un método del modelo para que obtenga los datos y en últimas pues igual devuelve esos datos, pero ya no se sacó un archivo, sino que se sacó de una base de datos con la sentencia SQL. Bueno, chicos, entonces, si no tienen preguntas, les voy a mandar la asistencia. Y como dice por ahí una canción, yo no sé quién es, lo dice algo así que el tiempo que le quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Y eso es lo que le dice el proyecto. Entonces, en este caso, nos quedó una hora. Nos quedó una hora para que ustedes sigan trabajando en su proyecto. Dentro de 8 días vamos a ver cómo sacamos a Excel y cómo sacamos a archivos de tipo de texto, archivos planos. Sí, Rafael, ahí en vez de en el archivo cargar datos, en vez de mandar a llamar el archivo, pues manda a llamar un método del modelo y ya él devolvería los datos. Igual en un arreglo, o sea, ya que lo único que deben de cambiar es la sentencia SQL. Aquí está, sexto AN. Listo, chicos, ahí les mando el formulario de la asistencia, entonces me llena la asistencia. Damos por finalizada la sesión. Y no es para que se desconecten directamente de la materia, sino para que el tiempo que tenemos lo trabajen sobre el proyecto. Ah, ok. Bueno, estaba hablando y estaba con el micrófono apagado, no me escucharon nada de lo que dije. Dije que Edward, que ya básicamente pues se había dado la explicación de cómo generar informes, pero que ahora subo el archivo, como no es de hora y pico, entonces lo subo para que ustedes ya lo tengan ahí a disposición. Y les estaba comentando que hay algo en mi computador que me está consumiendo recursos, que el video que le subí ahora se demoró casi medio día en generarlo. Lo puse como a las 7 de la mañana y terminó casi a las 12. Es más pequeño. Profe, Dime. una pregunta, es una duda del campo que tenemos
de proveedores, eso como tal, lo usamos como si fuera un campo ahí en el contrato como para llenarlo, o es algo diferente. Es una entidad como tal que tiene que hacerle un CRUD, porque allí dice gestión de proveedores, o sea que usted tiene que gestionar los proveedores. Y luego en un contrato, usted dice que que en ese contrato está vinculado uno o más proveedores. Pero tienes que hacerle el CRUD al proveedor, que el proveedor es una entidad. Entonces el proveedor tiene que decir una razón social, un NID, tiene que decir una descripción como el objeto, de lo que hace, el objeto ya me olvidó cómo es que se llama eso, el objeto de la razón social. Entonces digamos que en esa información del proveedor, pues ahí guardan la información del proveedor, el contacto, la página web, el correo, el teléfono, y cuando van a construir un contrato, pues cada contrato al menos debe tener un proveedor. Entonces dicen, este es el proveedor que está en este lugar, entonces va y lo selecciona. Ah, ok. Y lo mismo es con lo de empresa, ¿no? También su CRUD y todo. Sí, lo mismo. Sí, lo mismo. Ah, ya, ok, gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿llenaron la asistencia, muchachos? Vamos a ver. Sí, ahí hay algunas. Vamos a ver si están todas. ¿Quién falta ahí por llenar la asistencia? Listo, Juan Camilo. Listo, ahí ya registró Michael. Bueno, chicos, entonces demos por terminar la sesión. Recuerden, reúnanse para seguir trabajando su proyecto. Ya estamos a poco tiempo. A ver, miremos acá en el campus. Ajá. A la próxima clase vemos los otros, cómo se generan los otros informes del y el 21 ya sustentan. O sea que tienen básicamente 15 días para afinar lo que les falta.